Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Les saludamos con la paz del Señor. Otra vez nos reunimos en este lugar para alabar el santo nombre de nuestro Señor. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se están conectando. Es un gozo para nosotros poder alabar al Señor juntamente con ustedes. Que nuestro Dios el día de hoy sea exaltado, que realmente se ha honrado su nombre. Sabemos que no somos los únicos cristianos que estamos alabando al Señor este día. Hay una gran nube de testigos y un sinfín de cristianos en todo el universo que el día de hoy están rindiendo culto al Señor, al Dios verdadero. Para esto, hermanos, vamos a ser invitados por nuestro Dios a través de su palabra para que le adoremos. En Salmos capítulo 95, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Eso es lo que queremos hacer el día de hoy en adoración al Señor. Cantémosle, hermanos, adorémosle. Que hoy día sea un día de mucha bendición, donde no solamente nosotros alabemos el nombre de Dios, sino que también escuchemos su palabra, seamos edificados con su palabra. Que Dios sea exaltado y que le cantemos con un corazón sincero, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vamos a decir el día de hoy: aunque el mal se levante contra mí, no temeré, la salvación es del Señor. Que el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Escondida está en Cristo por la eternidad, salvación es del Señor.
espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas. En Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas. En Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas. En Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Oh Señor, te alabamos. La salvación es de ti, por ti y para ti. Aquí estamos delante del trono de tu gracia, adorándote. Aunque el mal se levante contra nosotros, no temeremos. Nuestra esperanza está en ti, oh Señor. Tú eres nuestra roca, nuestra canción. Gracias por la salvación tan grande que has logrado en aquella cruz. Aún nuestras mentes no lo pueden entender, oh nuestro Dios. Es un gran misterio que no podemos comprender. Tu cruz, oh Señor, nos constriñe. Tu cruz, Padre, nos alimenta. Gracias te damos por esto. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó. Él vino a este mundo y la muerte sufrió por nosotros. Vamos a cantar el misterio de la cruz. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercas. Cristo fue satisfecho.
sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Muy buenos días, hermanos. Les saludo a todos ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, ¿no?, poderme dirigir a ustedes en esta mañana, ya que es un día, ¿no?, especial, en el cual podemos realmente escuchar la palabra del Señor. Y bueno, simplemente saludar a cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, a los de la Iglesia de la Paz, a Nueva Jerusalén, a nuestros hermanos de la Iglesia No de Oruro, a nuestros pastores de allá de Colombia y a todos los que nos siguen, ¿no?, por este medio. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y simplemente, ¿no?, tal vez en esta mañana compartir un poco, ¿no?, de la palabra del Señor. En el lugar donde estén, ¿no?, abramos nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 al 10. La palabra del Señor dice: ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Esta es una promesa, ¿no?, que el Señor nos da a nosotros, ya que sabemos, ¿no?, que no podemos ocultar lo que estamos viviendo hoy en este día. Esta promesa, bueno, ¿no?, quería compartir, animarnos, porque ya sea que estemos sufriendo tal vez, ¿no?, con nuestro cuerpo físico hoy en este tiempo, sabemos, ¿no?, dónde vamos a estar si es que nos llega, ¿no?, la pandemia. Y eso es lo maravilloso que el Señor hace por cada uno de nosotros, porque tal vez no nos hace ver cómo es no vivir el pecado del hombre a nuestro alrededor, pero el Señor aún está con nosotros. El Señor es quien nos fortalece, quien nos moldea, y Él es que con su palabra nos promete, ¿no?, que estaremos con Él, aún vivamos o aún muramos. Bueno, hermanos, tal vez no en este tiempo podemos orar, ¿no?, ya que hay mucha necesidad en este tiempo, ¿sí? Les invito a que podamos orar en este tiempo, hermanos. Inclinamos nuestros rostros en el lugar donde se encuentran. Amadísimo Señor, gracias, Señor, te doy por este día, Señor, porque gracias, Señor, a tu misericordia, gracias, Señor, a tu amor, podemos abrir nuevamente nuestros ojos, podemos ver, Señor, tu creación. Gracias, Señor, porque tú eres quien consuela nuestros corazones. Sabemos, Señor, que hay tanta gente, Señor, vemos por las noticias, Señor, que están sufriendo, no solamente gente incrédula, Señor, sino también hijos tuyos. Pero, Señor, te pido que tú, ¿no?, donde tus hijos estén, Señor, puedas tú consolar sus corazones. Y en esta mañana, Señor, en especial quiero pedirte, Señor, por dirigirme a ti, para que tú puedas siempre velar por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, Señor, por todas las iglesias que están aquí, ¿no?, en nuestro país, en Bolivia, también en el resto del mundo, pastores, líderes de iglesias, Señor, que están evangelizando en este medio de la pandemia, Señor, que tú puedas cuidar, Señor, puedas proteger a esos tus hijos, porque sabemos, Señor, que el
tiempo ya se termina, el tiempo ya se acaba, Señor. Está cerca tu segunda venida. Pero, Señor, estamos, Señor, tú nos das, Señor, esa fortaleza, Señor, de poder decirnos, estén preparados. Pero también, Señor, en esta mañana podamos orar por los gobernantes. Señor, tú pones a cada gobernante, Señor, en cada estado, en cada lugar, cada nación. Señor, que tú puedas darles inteligencia, sabiduría, Señor, para poder gobernar, para poder, Señor, combatir, Señor, esta pandemia, Señor, que estás asando todo nuestro planeta. También, Señor, te pido por los que están luchando, Señor, por doctores, enfermeros, Señor. Sabemos que su tarea no es difícil, no es fácil. Ellos están, Señor, tal vez preocupados por sus familias, Señor. Pero, Señor, es su deber y, Señor, te pido, Señor, que tú puedas usarlos, Señor, a ellos. Que tú puedas estar, Señor, protegiéndoles. También, Señor, te pido por nuestros hermanos de la iglesia bíblica y, Señor, y de todas las iglesias, Señor, que están predicando tu evangelio, Señor. Te pido, Señor, por nuestros pastores. Te pido, Señor, por nuestros pastores Daniel, Jeremías, Alfredo y también, Señor, los pastores de Colombia, que hemos tenido el gusto, Señor, y el placer de poder conocer y mediante ellos escuchar también, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que tú los guíes, que tú los protejas y, Señor, que sigas dándole fortaleza, Señor, para poder seguir llevando tu palabra. También, Señor, te pido por los miembros de la iglesia. Sabemos, Señor, que tenemos hermanos, Señor, que trabajan, Señor, en medio de transporte. Señor, que tú siempre les estés cuidando, Señor, porque sabemos, Señor, que ellos están arriesgando también, ¿no?, su vida y poder contagiarse, llevando alimentos, Señor, a diferentes lugares. Señor, protégeles, protege, Señor, a sus familias. Dale, Señor, esa paz, Señor, que tú solamente das, Señor. Haznos descansar en ti. También, Señor, te pido tanto por los niños, Señor, de nuestra iglesia, también por los ancianos. Señor, que tú les des, Señor, tu enseñanza por medio de sus padres a los niños. Y, Señor, también a nuestros hermanos ancianos ya de edad, Señor. Sabemos, Señor, que ellos son propensos a poder enfermarse, Señor, que tú siempre les estés cuidando, les estés protegiendo, Señor. Y así, Señor, encomendarte, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, Señor, pero más que todo, Señor, por nuestro corazón, que no haga, Señor, que nos desviemos, que en este tiempo, Señor, no es que no seamos débiles, Señor, de poder, tal vez por un falta de entendimiento, Señor, no poder entender, Señor, tu promesa. Señor, haznos ver, Señor, tu amor, tu dulzura, porque sabemos, Señor, que tú eres soberano por sobre todas las cosas. Y en ti, Señor, nos regocijamos. También agradecerte, Señor, por la palabra que va a ser expuesta en este momento. Que tú nos das, Señor, el privilegio aún de poder escucharla. Señor, te pido que utilices, Señor, a tu siervo, que mediante él, Señor, mediante sus labios, seas tú quien hable. Y, Señor, prepare, Señor, nuestros corazones para poder entender, Señor,
tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, Señor, y por este privilegio que tú me diste, Señor, de poder dirigirme a mis hermanos, de poder, Señor, orar por ellos, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Jesús te agradezco. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré.
Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Es un privilegio para mí estar una vez más en este lugar y poder predicarles la palabra del Señor. Como bien saben, todavía hasta el momento no tenemos la posibilidad de poder congregarnos en un determinado lugar o en la congregación, pero por medio de estas redes sociales llegamos a sus hogares para poder continuar estudiando la palabra del Señor. Así que, hermanos, pues para mí es un privilegio una vez más y vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Juan, un texto muy conocido, capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a dar lectura a estos versículos. Leamos. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 3, versículos 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte las gracias por el tiempo que tú nos regalas, por la vida que tú nos das, Señor, y aún por el privilegio de poder continuar escuchando tu palabra en medio de la situación que estamos viviendo como tus hijos. Señor, tu palabra es aquella verdad que nos consuela, aquella verdad que nos exhorta, nos mantiene firmes, Señor, en cualquiera que sea la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana venimos delante de ti a rogarte, Señor, a que tú puedas hablar nuestros corazones, puedas exhortar. Encomienda en tus manos, Señor, mi vida para poder exponer tu palabra de manera fiel, Señor. Permite que pueda mantenerme, Señor, en tu palabra. De igual forma, mis hermanos, aquellos que están escuchando, puedan abrir sus corazones, así poder recibir tu palabra. Y todos en esta mañana ser nutridos con tu palabra y salir, Señor, de este lugar glorificando tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, el texto que acabamos de leer es un texto muy conocido, como le iba mencionando. Está en un contexto donde se narra acerca de este hombre Nicodemo, un hombre de mucha inteligencia en su momento, alguien que sabía mucho de la palabra del Señor, pero que realmente no conocía al Señor, quién era el Señor. Por más que haya hecho las grandes afirmaciones acerca de Jesús, pero no lo conocía. Y por esta razón, hermanos, los textos que acabamos de leer, lo he titulado el sermón de esta mañana como Mira y vive, mira y vive. Simplemente lo vamos a estudiar bajo 3 encabezados. El versículo 13, ¿por qué debemos de mirar? Versículo 14, ¿a quién debemos de mirar? Y versículo 15, ¿para qué mirar? Básicamente vamos a estar hablando del mirar. Pues mirar no nos cuesta mucho. Todo el tiempo estamos mirando. De hecho, me están mirando por medio del internet. Y no necesitamos ir a alguna universidad para poder mirar. Simplemente el Señor nos ha dado esa capacidad de poder mirar. Pero el problema es a dónde debemos de mirar, a quién debemos de mirar, cuál es el blanco de nuestra mirada. Por eso dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús, como mencionaba, venía hablando con Nicodemo, el principal entre los judíos. Nicodemo era grande en su momento, como bien mencionamos en el versículo 1 del capítulo 3, dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido esto es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por más halagos que haga a Jesús, por más que lo elogie a Jesús, Nicodemo no conocía al Señor. Por eso él necesitaba un nuevo nacimiento. Jesús da una respuesta a una pregunta que ni siquiera había hecho Nicodemo. En los versículos más adelante, versículo 3 para adelante, Jesús responde a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, porque estás muerto espiritualmente. El Señor toca ese tema del nuevo nacimiento y va desglosando a lo largo de estos versículos. Pero ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Y el Señor presenta diferentes argumentos. Por más argumentos que le presenta a Nicodemo, Nicodemo no podía entenderlo. Versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo: he tratado de ponértelo fácil, Nicodemo. He usado ejemplos humanos, sencillos, tomados de la vida diaria, y no has entendido. ¿Cómo entonces tú esperas entender las cosas profundas del nuevo nacimiento? Si estas cosas sencillas te resultan inútiles, ¿cómo vas a poder entenderlo, Nicodemo? Le había dicho anteriormente, de nuevo tienes que nacer de nuevo. Así como el bebé nace de nuevo, tienes que nacer. Pero Nicodemo no entendía. Esto quiere decir entonces, hermanos, que el nuevo nacimiento es una cosa celestial, es un asunto celestial. De tal manera que el hombre no puede alcanzar con sus propias fuerzas, con sus propios méritos o con su propio conocimiento, este conocimiento. Teniendo esto en mente, entonces, hermanos, el versículo una vez más dice, 13 dice: nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esto no tiene nada que ver con nuestros hermanos, bueno, aquellos hermanos que profesan haber llegado hasta el cielo, ¿no? Hemos llegado al cielo y hemos visto el rostro del Señor y ahora estamos aquí dando testimonio. Yo sé que tal vez muchos lo han visto ese tipo de testimonios, ¿no? No, Jesús no está hablando de eso, no está hablando de eso, sino que Él está hablando de quién tiene los conocimientos celestiales. ¿Quién tiene los conocimientos celestiales? Porque el hombre en su estado pecaminoso no tiene un conocimiento perfecto, un conocimiento absoluto de las cosas celestiales. No tiene el hombre este conocimiento, sino uno que ha subido. Solo aquel que ha estado delante del Padre, en el seno del Padre, han estado cara a cara. Solo aquel hombre tiene ese conocimiento celestial. Jesús afirma que ninguna persona presente sobre la faz de la tierra tiene un conocimiento personal de las cosas celestiales. Nadie en este mundo, un hombre, tiene el conocimiento de las cosas celestiales. Ni aun Nicodemo, le está diciendo Nicodemo, ni aun tú que eres el principal entre los judíos, no tienes conocimiento de las cosas celestiales. Si este hombre, siendo sabio, Nicodemo, no podía entender, cuánto más nosotros. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 3 al 4. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Agur, en este texto, sabía que no podía tener la sabiduría o conseguir la sabiduría con su propia indignación humana. No podía hacerlo sino por alguien que se lo iba a revelar. Necesitaba que alguien se revelase estas verdades de la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, para tener una información de primera mano
de las cosas celestiales, uno tiene que haber primeramente estado en la misma presencia de Dios, en el salón del trono de Dios, para que Él nos revele estas verdades. Pero el texto dice, nadie ha subido al cielo. Nadie ha subido. Por esta razón, el decreto de Dios referente a la redención de su pueblo o el nuevo nacimiento está totalmente fuera de nuestro alcance, del conocimiento humano, está fuera de eso, a menos que alguien nos lo revele. Ahora, no había realmente nadie con el Padre. ¿Qué dice el versículo 13? Nadie subió al cielo, sino, es como un contraste, sino o pero el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Dijimos que para tener el conocimiento de las cosas celestiales, uno debe estar en la misma presencia de Dios. Y el texto dice, nadie subió, pero más adelante también, sino el que descendió, el que se ha encarnado. Y esto es el Hijo del Dios Altísimo, Cristo. Cristo estuvo y está en la misma presencia, en el mismo salón del trono de Dios. De hecho, nos afirma, ¿no?, el capítulo 1 del mismo libro, versículo 1 para adelante hasta el versículo 18, nos afirma de que Él, aún en la eternidad, antes de que Él se encarne, estaba en íntima comunión con su Padre. Nicodemo, le decía Jesús, Nicodemo, tú no puedes comprender estas cosas. No puedes, porque nunca has subido allá, no has estado en la misma presencia de Dios. No puedes entender a menos que Cristo te lo revele. En otras palabras, allí estaba Jesús, estaban hablando allí. Yo soy, yo te lo estoy revelando, pero aún no entiendes. Esta acción del Hijo del Hombre, a Cristo cuando Él descendió, se lo llama como que Él se ha encarnado, se ha tabernaculizado, ha venido y ha acampado en medio nuestro. Juan declara claramente acerca de esto en el versículo 1 del capítulo 1. Por tanto, hermanos, ¿por qué debemos mirar? Simplemente porque nadie ha subido al cielo. Nadie ha estado delante del Dios Altísimo, en el salón del trono de Dios. Nadie, ningún hombre, a excepción de Cristo. Solo a Él, solo Él. Y Él nos puede revelar las cosas celestiales para el nuevo nacimiento, para poder estar en íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿a quién? ¿A quién debemos mirar? Versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En esta escena, esta charla entre Jesús y Nicodemo se realiza en tierras judías. Pero Jesús se traslada al Antiguo Testamento y para eso voy a pedir que me acompañen al libro de Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Números capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Israel está de viaje de Sinaí a las llanuras de Moab, viajando. Israel eran peregrinos, tenían que caminar en el desierto. Y ellos se encuentran en el desierto, pero por causa del pecado, y no es un pecado de inmoralidad, de robos, de muerte, sino simplemente por quejas. A Moisés, mira, no tenemos comida, estamos en el desierto sin comida. Creo que estábamos mejor en Egipto, así que volvamos a Egipto, ahí teníamos comida, pero aquí todos estamos muriendo. Murmuraban contra Moisés, pero esas murmuraciones no solamente iban contra Moisés, sino también contra Dios. Y de esta manera Dios envía esta plaga de las serpientes. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender que estaban siendo guiados por Dios. El pueblo hablaba contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Pues no hay pan, no hay agua. Y estaban bien fastidiados. Para castigarlos, entonces Dios envía una plaga de serpientes. El pueblo se arrepintió, clamó, pidió por misericordia. Dios le manda, ¿no? Como dice el texto, que haga una serpiente de bronce, y cualquiera que mire a la serpiente va a vivir. Y esto es algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo es posible que con tan solo mirar a un objeto, en su momento, estamos hablando de la serpiente, pueda vivir? Hoy en día nos encontramos en una situación muy difícil. Hay muchas personas infectadas con el virus, con el COVID. Supongamos que alguien está infectado con este virus, ¿verdad? Y este virus mata, así como el veneno de la serpiente estaba matando a gente. Una persona que esté infectado, con tan simplemente mirar, vivir. Eso, hermanos, no se ve a diario, no se ve. Hay algo interesante que los rabinos explicaban con respecto a este texto. Ellos decían: no era la serpiente de bronce la que daba la vida. Cuando Moisés la puso en alto, los hombres heridos, aquellas personas que eran mordidos con la serpiente, pusieron su confianza en el que le había mandado a Moisés que lo hiciera. Era Dios mismo el que lo sanaba, no era el objeto. Era aquel que ha mandado tal cosa. Esto quiere decir que el poder sanador no estaba en la serpiente, sino en aquel que había ordenado que hiciera, que levantara una serpiente de bronce. Este evento de la historia es sorprendente. Es sorprendente, uno se maravilla al ver cómo es posible que pase eso, pero hay cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder nosotros ser sanados, o en aquel momento aquellas personas que eran mordidos puedan confiar o puedan ser sanados. Tenían que confiar con todo su corazón. Ahora bien, hermanos, hay algunos aspectos similares con respecto al texto de Juan con el texto de Números. En ambos casos, hermanos, la muerte está amenazando como castigo del pecado, ¿verdad? En Números, por medio de la serpiente, van a morir porque han pecado contra Dios, han murmurado contra Dios. En Juan, capítulo 3, Nicodemo, estás muerto espiritualmente. Y la razón es por causa del pecado, ¿verdad? Ambos textos nos muestran que la muerte nos amenaza por medio del pecado. En ambos casos también es Dios mismo el que en su gracia soberana provee un remedio.
En Números, Dios proveyó. A Moisés le dijo, haz esto. Ahora que está bien. Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo, para que fuera levantado. En ambos casos, el remedio consiste en alguien que debe ser levantado. En Números tenía que ser levantado la serpiente y mirar. En Juan, alguien tiene que ser levantado, ya vamos a ver más adelante. Y en ambos casos, todos los que miran con fe en aquel que es levantado son curados. Jesús tomó aquella vieja historia y la usó para algo que va a acontecer próximamente. Dice versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Noten la palabra necesario. Es una necesidad primordial. De hecho, esta necesidad primordial se ha hecho evidente desde el jardín del Edén. Siempre ha sido una necesidad primordial y lo seguirá siendo aún en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Más que una necesidad física, por ejemplo, hoy en día nuevamente mencionamos, mucha gente está muriendo por medio de este virus, del COVID. Y ellos necesitan, ¿verdad?, medicinas, muchas otras cosas más. Pero la mayor necesidad que esas personas tienen o tenemos es la necesidad de poder mirar a alguien, a aquel que va a ser levantado. El hecho de que el Hijo del Hombre sea levantado era necesario y es necesario para un nuevo nacimiento, para la edificación de la iglesia, para poder estar firmes aún en medio de la situación que estamos viviendo. Era necesario que Cristo sea levantado. Esto quiere decir que si el Hijo del Hombre, Cristo, no hubiese sido levantado, pues versículo 15, el que vamos a leer, no sería evidente, no sería efectivo el ser salvados, el tener el remedio para poder estar en paz con Dios. ¿Qué significa ahora ser levantado? De la misma forma como Moisés levantó, Jesús también tenía que ser levantado. Capítulo 19 del libro de Juan, más adelante, versículos 5 y 6, dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El hecho de ser levantado significa que él iba a llegar a la cruz, ser clavado en la cruz, derramar sangre por nuestros pecados. Versículo 17 y 18 del capítulo 19 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús fue levantado. Así como la serpiente fue levantado en Números, Cristo también fue levantado en la cruz. ¿Para qué? Para que podamos mirar a Él y ser sanados, ser curados. Un comentarista con respecto al texto decía, con respecto al levantamiento, él dice: hay dos tipos de elevaciones. Ha sido levantado de una manera doble, dice. Primero, Él fue levantado en la cruz y fue levantado a la gloria. Y las dos están inseparablemente relacionadas. Ninguna podría haber sucedido sin la otra. Para Jesús la cruz era el camino a la gloria. Si la hubiese evitado, como podría haber hecho fácilmente, no habría sido glorificado. Y ciertamente es así. Si Cristo no hubiese llegado a la cruz, no hubiese sido glorificado.
Si no hubiese sido glorificado y no hubiese muerto, nosotros no seríamos curados, no seríamos salvados. Pero Él llegó a la cruz, fue levantado y por eso somos curados, somos salvados. Ahora bien, hermanos, para terminar, ¿para qué mirar? ¿Para qué? Versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado de los israelitas en Números en el Antiguo Testamento fue vida. Tan pronto que un israelita miraba al bronce que Moisés había levantado, eran curados, tenían vida. De la misma forma también Jesús le está diciendo a Nicodemo, con tan solo tú mirar o mirarme a mí, vas a tener vida. Y nos dice a cada uno de nosotros que con tan solo mirarme, con tan solo mirar a aquel que fue levantado, tendremos vida eterna. Ahora, esta frase, para que todo aquel que en Él cree, implica 3 cosas. Primero, creer con todo el corazón. Y esto quiere decir confianza. Y ahora, esto era un poco difícil para los judíos, porque los judíos tenían en mente de que a Dios tenían que rendirle sacrificios, tenían que verle a Él como un juez que castigaba. De hecho, eso era lo complicado, lo difícil para Nicodemo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo es posible esto? Y por eso no podía entender. Pero creer es creer de todo corazón con confianza. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús realmente está diciendo la verdad? Bueno, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, aquel que descendió del cielo, Él estando en eterna comunión con su Padre. Creer que Él es el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, creer que todo lo que Jesús dice es la verdad, puesto que viene de la misma presencia de Dios. Eso implica creer, eso implica, hermanos, creer en Cristo. Por tanto, creemos que nuestro Dios es un Dios, un Padre que ama a su pueblo, que ha enviado a su Hijo para que fuera levantado. Y la verdad es que todo aquel que Él cree, todo aquel que mira a Él, al Hijo de Dios, no se va a perder, como menciona el texto, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de tener vida eterna, pues es tener paz con Dios. Tenemos paz con nuestros semejantes, tenemos paz con nosotros mismos. Nos da seguridad de que la paz más profunda de esta vida no es más que una sombra de aquella paz que vamos a experimentar en la presencia de nuestro Padre. Así que, hermanos, estamos llamados a poder mirar, a poder creer en Él. ¿Para qué vamos a mirar? ¿Para qué vamos a mirar a Cristo, a Jesús, aquel que fue levantado? Para no perdernos, para no perderte, para tener vida eterna. Cristo descendió del cielo, fue levantado para que lo miráramos y creamos en Él. Si Él no hubiese descendido y no hubiese sido levantado, no tendríamos a quién mirar y todos nosotros estaríamos perdidos. No hubiese sido posible aún este momento en el cual tenemos de poder escuchar su palabra. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quiero terminar con el testimonio del pastor Charles Spurgeon. En una ocasión él estaba a sus 15 años, a la edad de 15 años. Él buscaba convertirse, creer en el Señor.
y buscaba que alguien lo explicara de cómo es la salvación. Él iba a diferentes iglesias, pero a las iglesias que él había ido simplemente les enseñaban cosas que son para personas intelectuales, muy espirituales. Y él, en busca de iglesias más lejos de su pueblo donde él vivía, al fondo de una calle vio una iglesia metodista en medio de la nieve. Estaba nevando. Llega al lugar y entra al lugar, al templo, y sube al púlpito un hombre, y él dice que tal vez no estaba el pastor, porque no era el pastor, él no era el ministro, simplemente un hombre como tipo zapatero o algo así. Sube allí y empieza a explicar, y leyó este texto de Isaías, el que acabamos de citar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Citó este versículo. Con tan solo escuchar estas palabras, Charles Spurgeon fue tocado el corazón. Este hombre que subió al púlpito le decía, simplemente miren. Y dice de esta manera: el ministro no estaba esa mañana, dice él. Creo que la nieve lo había detenido. En su lugar, un hombre delgado, zapatero, sastre o algo así, subió al púlpito para predicar. Es bueno que los predicadores sean educados, sin embargo, este hombre era más bien ignorante. Se mantuvo apegado al texto que leyó por la simple razón de que no tenía más que decir. El texto era: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Su pronunciación era pésima, pero a mí no me importó. Vi un rayo de esperanza en ese texto y el predicador empezó así: queridos amigos, este es un texto muy simple, dice, mirad. Ahora, mirar no es algo que cueste mucho, no es levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes ser muy imbécil y aún así puedes mirar. No necesitas ganar 1,000 pesos al año para mirar. Cualquiera puede mirar. Un niño puede mirar, pero el texto también dice: mirad a mí. Ay, dijo él en su tono campestre. Muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran a Dios, al Padre, pero no, tienen que mirar a Cristo. Él dijo: mirad a mí. Algunos dicen: vamos a esperar que el Espíritu nos toque, pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Miren a Cristo. Esto es lo que dice el texto: mirad a mí. Y con simplemente estos versículos, Charles Spurgeon se convirtió al Señor. Así también, hermanos, en esta mañana, la exhortación y el llamado para cada uno de nosotros por medio de estos versículos es mirar a Cristo. Cualquiera que sea la situación. Tal vez estamos algunos viviendo momentos difíciles, tal vez en enfermedad, tal vez en una dificultad económica. Pero Jesús dice: mírenme a mí. Llama a su iglesia en medio de la situación, en medio de la pandemia, que miremos a Él, a Cristo, que Él nos guarda y que Él edifica a su pueblo, que está con su pueblo, que está con su iglesia. Hermanos, miremos a Cristo. Que nuestros ojos estén puestos en aquel que fue levantado, en aquel que ha derramado su sangre por nuestros pecados. Ese es el llamado y esa es la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y solamente esto nos traerá consuelo, nos traerá fortaleza y nos traerá consuelo. En Cristo, pues, estamos seguros. Cristo es nuestro pastor, quien da su vida por sus ovejas. Por eso es que debemos mirarlo a Él. Miremos a Él, pongamos nuestros ojos en Él. Vamos a orar por este tiempo que hemos tenido. Oremos. Oh Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido poder abrir tu palabra. Un texto, Señor, de exhortación, porque muchas veces desenfocamos nuestras vistas, Señor. No te miramos. Nuestros ojos están puestos
en cosas externas a ti, Señor. Por eso te pedimos perdón. Te pedimos que nos perdones. Queremos mirarte a ti, Señor. Obra en nuestros corazones. Permite que veamos, que te miremos a ti, Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea la situación en la que estemos viviendo hoy en día. Gracias, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos hermanos que nos ven por este medio y tú puedas obrar en sus corazones y aumentar su fe, Señor, creer en ti para que no se pierdan. Aquellos que no te conocen también, Señor, revélate a ellos, Señor, a cada uno de ellos, para que puedan contemplar, Señor, la hermosura de tu gracia, así como lo hemos experimentado cada uno de nosotros, tus hijos. Pero aún, Señor, tú nos llamas a cada uno de nosotros que estemos enfocados en ti, que estemos, Señor, atentos, prestos, Señor, a tu palabra, a lo que tú dices, Señor. Gracias te damos y te honramos, te glorificamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo allí en la cruz, por mí tan vil, indigno. De amor, la prueba él aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. En respuesta a la palabra del Señor que ha sido expuesta el día de hoy, cantemos: mirad al Salvador Jesús, que allí, en esa cruenta cruz, entregó su vida por nosotros. Vamos a cantarle al Señor en respuesta y vamos a decirle: mirad al Salvador Jesús. Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo allí en la cruz, por mí tan vil, indigno. De amor la prueba él aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Del sol la faz se oscureció al ver su agonía. La peña se partió. Oídlo, alma mía. De amor la prueba él aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. También al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús. Hoy a tu amor rendido. De amor la prueba él aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. De amor
Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí.